Es poco frecuente en el Perú, porque no tenemos estadísticas bien determinadas, pero se evidencia más frecuente en el sexo femenino, un poquito más que en el sexo masculino. Los factores de riesgo que tiene esta enfermedad, básicamente es cuando bruscamente se presenta. El paciente, por decirle, está bien hoy y a la semana comienza a tener cansancio, dificultad para caminar y le echa la culpa porque trabaja mucho. Si es mamá o trabaja en una institución que tiene que trabajar todo el día, sucede que no es tan práctico. Me hice acordar caso de una paciente que fue la primera que le indicamos un producto biológico. Es una paciente de 58 años en ese tiempo y manifestaba que se cansaba muy rápido en el transcurso del mes. Y llegó al consultorio y ya no podía caminar. Se sentó y no se pudo incorporar. Yo tuve que ayudarla para subirla a la camilla. Le hice la maniobra para determinar si realmente era disminución de la fuerza muscular y todo salió positivo. Una de ellas, por ejemplo, el paciente está de cúbito ventral, levanto el miembro inferior en ángulo de 45 grados y le digo al paciente: mantenga todo el tiempo que sea posible la pierna en esta posición. Entonces, a los 2 segundos. Y se me estaba indicando que tenía una miopatía de la cintura pélvica. Luego le hice la maniobra de flexión del cuello. Lo mantuve ahí por unos segundos y le dije: señora, mantenga en esta posición todo el tiempo que sea posible. Cuando usted vea ese tipo de manifestaciones con compromiso de las flexiones del cuello, pronóstico malo. Mayormente está asociada a enfermedades neoplásicas. La señora le aplicamos, le tratamos la posibilidad que sea neoplásica con todos los estudios de evaluación que se hizo, tomografía, evaluación de fisiología, varios estudios para descartar una neoplasia. Por esas cosas, en el momento se presentó, recibió un tratamiento con rituximab. El paciente se recuperó bastante, recibió un tratamiento como por 3 años. Se recuperó bastante, lo único que quedó fue una secuela de la disminución de la fuerza a nivel de los miembros superiores. Ella la pudo hacer, pero camina. No hace mucho la vi, tenía reagudización de su enfermedad. Ya se cansaba mucho. Le faltaba fuerza y efectivamente de volver y tenía una velocidad de sedimentación final 48. Le pedí la prueba de creatinina con quinasa y se dio 1600. Entonces, ¿qué es? Ver, pulsado con incluso, jugado con y estoy tratando de ver si no hay una posibilidad, pero que no lo sea, de una neoplasia cumplida. Después de 15 años, más o menos. En niños se encontró otros casos también, como el caso de psicogénico, pero en varones, o mejor en adultos, lo que va a destacar es la edad. Si la edad es por encima de 50, la edad. ¿Cuál es el cáncer más frecuente? En mujeres, 40. En el hombre, ¿cuál es el cáncer más frecuente? Oye, no es muy raro, muy raro. En la raza asiática es el tumor más africano, es el más frecuente. En los asiáticos, en los chinitos, en los japoneses, en toda esa zona asiática, y no, más africanos y más frecuente. En nuestro caso, es rarísimo este tipo de presentación. Vamos a hablar de la dermatomiositis, polimiositis y la miopatía por cuerpo difuso. Es una miopatía también rara, pero se presenta más en el sexo masculino por encima de los 50 años, pero es el compromiso
compromete los músculos asociados distales, está asociado siempre a factor genético. Esta es una enfermedad que se ve más en pacientes, en personas europeas, más a la zona del norte, hablando de Suecia, de Noruega. Esos países tienen esa tendencia a tener ese tipo de. En España, inclusive, la neuropatía por cuerpo de inclusión. Se caracteriza porque siempre hay una cuerpo de inclusión en la vacuola de una histopatología de forma racimosa y se encuentra una imagen de inclusión citoplasmática y se caracteriza porque el paciente tiene hipertrofia de los músculos proximales, y es una característica que se ve en muchos pacientes. El tratamiento es refractario de los músculos. No hay respuesta. Ahora vamos a ver este caso con una diapositiva que lo voy a explicar. Bueno, pero como bien hablamos con la dermatomiositis juvenil, es una enfermedad inflamatoria que causa desconocida con inflamación de los músculos esqueléticos o debilidad muscular, y existen las tres principales: dermatomiositis, la polimiositis y la neuropatía por falta de inclusión. Fue descrita en el año 1997 en Europa. Hay una neuropatía que creo que menciono, neuropatía neutralizante inmunomediada. Se considera una entidad diferente a la entidad anterior. De una forma similar puede ser causada por estatina. Hay un proceso inmunológico bastante notorio con el predominio de linfocitos T. Y se puede encontrar en estos pacientes que se encuentran ingiriendo este tipo de medicamentos. Hay una miocitis necrotizante, o sea, gran destrucción de la musculatura estudiada por estos pacientes. Esa es la diferencia que hay por medicamento. Pero vamos a hablar de las tres más importantes que se presentan en nuestro medio. La polimiositis y la dermatomiositis, como bien le dije anteriormente, es una enfermedad de tipo inflamatorio que compromete la musculatura esquelética o muscular. Puede comprometer el corazón, los músculos respiratorios, faringe y laringe. Aquí, por ejemplo, compromete mucho más la zona superior de la región cricofaringe. El paciente tiene inclusive taquifagia, pero tiene más compromiso de la parte superior, inclusive del esfínter superior. Es una patología autoinmune asociada a qué? A otras enfermedades de tipo cognitivo, lupus, y se puede causar neoplasias hasta un 15% de los casos. El más frecuente es mujeres iguales. En el sexo masculino, pulmón, estómago, colon. Y en mujeres, ovario, mama, son los más frecuentes. Puede haber también una etiología o factores que influyen mucho en la parte viral, como es el cosaquevirus, hepatitis B, influenza, adenovirus. Todos esos virus pueden tener asociaciones con el daño microvascular que presentan este tipo de patología. Y hay factores genéticos que se han determinado con el antígeno HLA-A1, el proteína D3, B8 y el D8. Los más frecuentes asociados a esta patología es el HLA-A1, D3 y el B8. Esto es un poco frecuente y más asociado al momento. Pero se lo pongo a colección que hay un factor genético asociado a esta enfermedad. Miren, su etiología, como le vuelvo a recordar, es desconocida. Hay factores genéticos, como ya había mencionado, infecciosos, hay drogas también que pueden causar este tipo de manifestaciones de disminución de la fuerza muscular. Los virus que le mencionamos, SARS, papovirus, ecovirus, el virus de HIV, toxoplasma y bacterias. Las drogas con más que hemos visto, con más incidencia,
es asociada a esta miopatía, pues una deficiencia, la apatía. No hemos tenido mucho experiencia y asociados a ciclosalmonía, es una mención que lo hacen desde hace el año 1975, una mención de estos pacientes que hacen infección de respuesta como complicación por la ciclosalmonía. Bueno, aquí vemos la fisiopatología. Fíjense, es muy importante esta relación porque le digo que existe un sistema muy que va de la mano al compromiso del endotelio de las células, en este caso, de los núcleos y de las arteriolas. Vean ustedes aquí que tenemos el complemento C3 que va a unirse al complejo de ataque membránico, que se une al C5b, del C5b al B, que participa en esta fisiopatología en donde se produce este proceso inflamatorio a nivel de los músculos estriados. Vamos a decir en la otra lámina que también participa, como ya le digo, este complemento C5b con su complejo de ataque membrana en el domicilio. Aquí va a ver con más detalle el problema. Entonces, fíjense como ya les he comentado, el complejo de ataque membrana y el complemento C5b que tiene que participar en este proceso de deslisis de estas células endoteliales. Hay una lisis primera, lo que implica una inflamación perivascular, isquemia tisular y destrucción de las zonas musculares. Básicamente, este ataque de membrana muy importante acompañado de este complemento C5b. Se clasifica en dermatología definitiva y una dermatología. Hay la otra perivascular, que es casi patológica, que tiene un proceso inflamatorio de enfermedad como la dermatología. ¿Cómo no llegamos a la patología? Y lo probable es que sea patológico de todo el proceso de infiltración celulares y los depósitos de este complejo de ataque cerebral. Aquí tenemos una clasificación. La una, con la que estamos viendo, ahora vamos a ver la amiopática. O sea, no hay compromiso muscular, pero sí hay lesión estática. El otro o otro, pero no, pues se llama una de existe, sí. Fíjense, cuando vamos a ver la primera patológica y después vamos a hablar de la amiopatía sin compromiso muscular. Los efectos, obviamente, de todas las inflamaciones van a la cabeza, ¿cuáles son? La definición de la primera en esta zona vemos que es una infiltración perivegetal y un proceso inflamatorio de esta lámina patológica y se ven algunos músculos inclusive comprometidos. Por eso le llaman un proceso atópico perivascular. Y esto es lo que preocupa a algunos pacientes gente joven, niños. Se ve mucho detalle, inclusive hay necrosis. Después vamos a ver la necrosis muscular. Vamos a decir aquí, bueno, acá, hacemos los sitios, varias placas que se ven ahí y tienen acá. Perivascular, la zona perivascular. Esta zona perivascular. Se ve inflamación perivascular. Hay una invasión no necrótica de las fibras, procesos inflamatorios, un proceso infiltrativo no hay. Pero acá sí hay una amiopatía necrotizante. No se ven las fibras musculares con gran proliferación de células, gran fagocitosis, y son células, y son por eso complicaciones que se ven en estos pacientes, inclusive asociadas
tecnología se distribuye mundialmente y en los casos. Este es un promedio que se habla a nivel 5 o 10 casos nuevos por millón de habitantes. Muy raro. Es un poquito más de mujeres, 2.5 a 1. Y hay un poquito en niños de 5 a 15 años y no menciona que no se acerca a teoclasia. Eso es lo que generalizaba. El primer caso que tuvimos acá, cuando yo ingresé a la universidad, hace tiempo, y un caso de una niña de 15 años que vino por infección de la fuerza muscular y tenía unas lesiones en el otro. Fue evaluado por un servicio que no fue regulado e inclusive se hizo un conversatorio clínico patológico para ver la evolución de los pacientes. Y en un momento dado comenzó a hacer experiencia. Y es un problema de iglesia bastante severo que al final entró en coma y falleció. Entonces no hubo posibilidad de hacer Dios y se hizo en patología. Ya no es una niña de 15 años. O sea, se dice generalmente que no está asociado a neoplasia, pero sí se describe que puede haber neoplasia en casos de dermatomiositis juvenil, de los nuevos frecuentes. Más frecuente es el adulto. Entonces, en el adulto se asocia más a neoplasia. Ahí está descrito bien claro, se asocia más a neoplasia. 45 o 65 años. Pronóstico muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces representamos a pacientes ya bastante complicados, inclusive con problemas respiratorios. Una sobrevida de 5 años de 80 al 95%. Siempre y cuando tú comiences a hacer el tratamiento lo más pronto posible. Esta es la situación de Juan Mejía, en el año 1975. Habló de FTD. Mire, poliomielitis, idiopática primaria, dermatomiositis idiopática primaria. La dermatomiositis poliomielitis asociada a neoplasia. La dermatomiositis poliomielitis en cualquiera asociada a patología. La dermatomiositis asociada a enfermedades de cuerpo positivo, lupus en la cabeza. Miositis por todo de inclusión. Y una enfermedad que miositis eosinofílicas, ossificantes, focal y miositis acidosalicante. Ya, esta es una información que se tiene asociada a la fibrosítica que tiene ya una determinación clara y precisa. Histopatológico. Vamos a hablar, estaba hablando de la dermatomiositis hepática en el año 1993, estos fueron los actores que la descubrieron. Estos pacientes tenían clínica de electrodo y dermatomiositis, el primero se encontró, pero no había posición de la cosa. Entonces había nada. Dermatomiositis amiopática. Evolución buena en los pacientes. Estos son los actores enfermeros que descubrieron este tipo de patologías hace en 1993. No hace mucho tiempo. Vamos a hablar de la cuestión de clasificación hecha en el año 2004. Seguimos con Juan Mejía. Y aquí ya un poquito más en detalle con respecto a la sensibilidad y a la especificidad de esta clasificación. Y una sensibilidad que puede llegar al 100%, y una especificidad de los 100%. Hay un productor específico, que está claro, y la respuesta magnética nuclear. Y la respuesta que tenemos por qué nuclear. La respuesta magnética nuclear nos va a dar dónde está la inflamación. ¿Dónde está la biopsia? Si tú haces una biopsia del deltoides, por ejemplo, y no hay procesos inflamatorios, vas a hacer algo. Entonces, lo ideal es hacerle una resonancia magnética para ver dónde está el proceso inflamatorio. Pero ahora no tengamos ese procedimiento y lo hacemos como ven. A veces sale bien, a veces el recurso sale positivo, a veces sale negativo. Lo ideal es hacer la resonancia magnética para ver el foco dónde está la inflamación. Y de ahí hacemos la biopsia muscular. La nueva clasificación del 2004 ya habla de dermatomiositis juvenil y de adulto y la poliomielitis mediada por célula T.
la eosinofílica y la reumatosa. Y las zonas asociadas a problemas de superposición o sobreposición, principalmente la dermatomyositis asociada a artritis reumatoide, asociada a lupus eritematoso sistémico. La poliomielitis en menor porcentaje, pero también puede estar asociada. Por cuerpo de inclusión, muy poco se ha descrito, pero una de ellas está asociada a lupus eritematoso sistémico. Como se llama de sobreposición. Su trabajo publicado fue inclusive en un médico peruano. Juan Augusto Solimano, médico peruano, reumatólogo. Hizo este trabajo hace unos cuantos años y él participó en esta clasificación. Y hay otras miositis asociadas a neoplasia, ya lo hemos dicho, y por cuerpo de inclusión propiamente dicho. Vamos a seguir hablando de cada uno de ellos. Este es el sistema de clasificación de fuerza muscular que se hace en todos los pacientes. No hay paradigma. Se aprecia el escrito algunos detalles y la parte viene a ser igual. Y este viene a ser cómo clasificamos nosotros sobre 5. Miren lo que dice acá. Esta es la clasificación. Grado 0 sin contracción muscular visible. 1 con contracción muscular visible, pero no es posible el movimiento de extremidad. El paciente puede mover, pero no puede moverlo. Grado 2, posible movimiento con la gravedad eliminada. El grado 3, movimiento contra la gravedad, solo sin resistencia adicional. Y grado 4, movimiento contra la resistencia. Y el 5 ya normal. Entonces, a veces nosotros ponemos ese tipo de clasificación, ponemos 3 sobre 5. Si algo está en movimiento contra la gravedad, solo sin resistencia. Esta es la forma como nosotros clasificamos la fuerza muscular. En adultos y también usamos en niños. Estos son los anticuerpos específicos para la hepatitis inflamatoria. Y veo que aquí vamos a hablar de uno de ellos. Este es el anticuerpo antisintetasa o antico 1. Y se ve que el síndrome antisintetasa que va asociado a la enfermedad pulmonar intestinal y la problema cardíaco. Y se encuentra más o menos del 60 al 26%. El anti-SRP de partículas de reconocimiento de señales, porcentaje bajo, se encuentra en esta polimielitis grave de inicio de agudo y refractario y daño cardíaco severo o insuficiencia cardíaca. Este es el más benigno, el antivirus. Se encuentra en el corte 14%, una evolución buena, respuesta al corte contribuido. En polimielitis y también en miositis de cuerpo de inclusión. Acá puedo decir que los corticoides no responden nada, pero la evolución es buena cuando uno hace diagnóstico temprano. El anti-PMS1 es un 7%. Se encontró en algunos casos, pero en sobreposición. Y no tiene una evolución clínica clara en lo que es la neuropatía inflamatoria. Recuerdo repetir muy característico de esta enfermedad, muy característico, que es en cintura escapular y en cintura pública. También los músculos del cuello, farín y nariz. Caso muy severo puede haber compromiso de diafragma, intercostal y circulación auricular. Cuando yo estaba en residencia, nosotros tuvimos, no había antes reumatólogo reconectar de niños. Y nosotros íbamos a ver a los pacientes de los reumatólogos del hospital en la FAP. Y el doctor Arturo, que era el dijo al presidente del Senado, que era el presidente del Senado, vayan ustedes a ver qué caso de corrupción llamada. Una pacientita de 12 años que venía de Cajamarca, con gran dificultad respiratoria y disminución de la fuerza muscular. ¿Y dónde está? En la unidad de los estudios. Se le preguntó al jefe y le dije, el presidente de Tercera me dijo, hay que ver cómo están sus enzimas musculares. No había mucho. Tiene que hacerlo. Doctor, tiene que hacerlo. ¿Qué está pensando? La poliomielitis. Y los terministas en ese tiempo, los intensivistas,
pensaban que era un proceso viral y está asociado a la destrucción de las fuerzas nucleares. No podía respirar porque ya como puse él, diafragma. Y estaba incubada. Cuando vino el resultado de ese chica, estaba pero volando. Hay que pulsar los 20 segundos. Vamos a ver, lo indicamos. Pero como no fue nuestro profesor, como se dice, por tener la comunicación, lamentablemente, de la mitad de falleció la niña. Vea usted, con el compromiso de diafragma severo, compromiso, muy severo. Se le pulsó, sí, se le pulsó con el tipo de solona de paciente. Pero nos comunicaron que había fallecido, lamentablemente. Eso fue la primera oportunidad que pude ver de una abuelo de cines infantiles. Esto puede estar asociado, así como le dije antes, a la neurología por esteroides. Y cuando es muy activo, obviamente el dolor. Cursa con revisiones y exacerbaciones. Eso es muy parecido a lupus que puede exacerbarse o dar revisión larga. El inicio de problemas insidiosos, meses, hay que estudiar muscular simétrica, puede comprometer músculos proximales de la piel y escapular, y los músculos faciales no se afectan en este caso. El compromiso de la laringe, faringe y el esófago, principalmente la laringe, es bastante frecuente en estos pacientes. Inclusive la musculatura cricofaríngea es la mayormente comprometida. Y hay imprecisiones con esas sensaciones, puede haber inclusive artritis no encima, o severa, fenómeno de Raynaud, sí se ve en estos casos, y atrapa de la piel sobre lo que es los codos y los glúteos, en la región, en este caso en la mano, en la parte de la cama lateral. Puede haber alteraciones cardíacas, hasta un 75%. Lo que más destaca acá, en estos pacientes, es insuficiencia cardíaca cognitiva. Puede haber arritmias, se ve un 20-30%, miocarditis muy poco, pero el también menos del 20%, enfermedad valvular cardíaca con servicio de la mitad, principalmente, ortopulmonar, y se considera este tipo de patologías, insuficiencia cardíaca cognitiva, enfermedad valvular cardíaca, ortopulmonar, lo más frecuente como causa de muerte entre 10 y 20% de los casos en estos pacientes con derrame o cubierta polinesia. El síndrome de bicicletas en la TIJO 1, ¿qué porcentaje se presenta? El 20-30%. ¿No? Miren una característica clínica que se puede ver. Miren, se va más frecuente en mujeres de la media. Y viene con fiebre, viene una mala respuesta al tratamiento corticoide, enfermedad pulmonar artificial, y lesiones bucales, vienen con la famosa mano de mecánica o de maquinista. Ahora van a ver las fotos. Son artritis cero negativas, usualmente no agresivas. El otro problema que tiene este tipo de patologías es Raynaud bastante marcado. A esto se le llama síndrome anti-sintetasa. Se puede escribir síselo, asociado al anticuerpo anti-OCUS. Y tenemos los anticuerpos anti-sintetasa, anti-OCUS. Se ven también patrones inflamatorios, se asocia al antígeno HDL3, una de ellas, el más importante de todos, el W52, más en Europa, el DQ1. Y sus prototipos, y estos son unos prototipos. Esto es un detalle que es una enfermedad que está asociada genéticamente a la antígeno, en este caso a CLA, DL3, DL52 y el DQ1. El eje, o sea, la intensidad aislada, se encuentra siempre en el pulsito CD8. Los pulsitos CD8 son supresores, fitotóxicos. Somos tóxicos. Muy bien, así buena respuesta terapéutica, 65% de vida a 5 años. Puede haber recurrencia,
corporal secundaria en estos casos, porque compromete pulmón, en estos pacientes. ¿Cuál es la nueva elección para el PIC? ¿Cuál es la nueva elección? Ya se repitió en la tercera, cuarta vez. Ciclo permanente. Sabemos que los síntesis hepática, como ya lo tenemos en el respectivo, vamos a ver unas fotos ahora. Bien. Estas son las imagen con la plaza, para como si se hubiera pintado la pata, sería el otro. Signo muy característico, inclusive algunos puntos para el concepto de láser. Y se puede tener la referencia sustancia también con palabras, pero principalmente muy parecido también al mecanismo, ¿verdad? Vamos a ver más. Esta es una fórmula de foto característica de esta enfermedad también. Se ve en la región dorsal de la masa. ¿Ven ustedes también? Por ejemplo, y acá estas pápulas, por azul. Violaza, rojiza, de cama, se puede ver igual acá, esta zona, ¿ven? Ese es el pápulas de foto. Son bastante específicas, se presenta hasta un 70% de los pacientes. Su movilidad y supervisación a las revoluciones de la carga panágrica, rodillas, codos también. En mano, rodillas y codos son las más características de presentación de esta pápula de foto. Asociación con neoplasia. Es mayor en hombres por encima de los 50 años. Esta es una descripción hecha básicamente hace unos 5 o 6 años, pero en realidad no hay mucha diferencia. Puede preceder el diagnóstico de entre 1 o 2 años. Puede llegar hasta los 5 años. Que dura, lo general es 1 o 2 años. Es progresiva. Y lo más importante, que no responde a los objetivos. Si hay un paciente con una neuropatía inflamatoria y le pulsea, no responde. Se cae en la información de la clase y deja de ir. Eso es lo que tiene. A veces le damos una pregunta de que no, eso no lo digo. Hay disfasia y compromiso de la conducción respiratoria y tiene alta mortalidad, obviamente. Falla respiratoria y neumonía en el paciente. Dermatogénesis y cáncer. Bien, el cáncer más frecuente, obviamente, es el mama. Ahí tenemos pulmón, colon, próstata, cuarto, quinto lugar, cáncer de mama, segundo lugar, en mujeres, páncreas, cervix y las enfermedades oncohematológicas de los células del pulmón. Pero lo más frecuente es ovario, pulmón, colon. En mujeres, también mama o ovario. El 25% de los pacientes tienen analizado de dermatogénesis y desarrollan cáncer. Este riesgo permanece elevado hasta los 5 años del diagnóstico. ¿Y cuándo se lo van a meter? La demostración. Y de acuerdo a los estudios, es un poco más frecuente que hombres. ¿Y cuál es el cáncer de hombres más frecuente? Pulmón, colon, pues páncreas. Esto es pasa el pulmón y colon. En mujeres, ovario, mama, cervix, de los páncreas. Páncreas es un poco de dentro de los pacientes infantiles, ya les hemos dicho, tienen características ya bien definidas. Hay una debilidad muscular rápida, bien ofrecida, compromiso muscular amarillo, laringe y respiratorio. En las observaciones se puede de 7 años, 8, 9, 10 años de haber esta observación, pero básicamente después de los 7 años. Como la dije, hay un pacientito que, niño de 7 años, 7, 8 años, y nunca me olvidé su nombre, Kevin, y llegaba porque su profesor le dijo que era flojo, no podía correr, quería correr, y era por eso, trataba fuerte.
Y cuando vino, pues, el chico ya no podía ni siquiera poderse incorporar a la silla. Aparte, revolucionó bastante bien. Ahora ya tiene 15 años, 16 años, está en casa. Muy bien, no tiene, no ha habido recaída, por lo menos. Pero sí existe en estos pacientes gran atrofia muscular por falta de uso. Otra característica, calcinosis. Nunca se olviden, ¿no? La característica más importante en el atleta como dice es calcinosis y lipodistrofia, que vamos a ver ahora. Son tres características que se puede ver en la poliomiosis o dermatomiosis, en este caso, juvenil. Y también, como le dije anteriormente, están asociados a algunas enfermedades del tejido conectivo y muchas enfermedades. Miositis por cuerpo vivo. Esta es una patología no se ve muy frecuente en el Perú, pero sí se ha descrito en algunas oportunidades pacientes que son procedentes de Europa, España, países de la mayoría, y son más frecuentes en el sexo masculino y mayores de 40 años. Tiene una particularidad, debilidad muscular vital, así el dedo flexores, atrofia de cuádriceps femoral, lleva el progresivo. Cuádriceps es una cosa pequeña, pero es progresivo, que pasa años para resolver complicaciones musculares. Puede presentar disfagia cerebral desproporcional a su debilidad muscular. Es una manifestación que a veces esta disfagia no está asociada directamente en el momento por debilidad muscular. En la fibrosis muscular, acá está determinado por estos agregados intermusculares de proteínas anormales. Vacuola bloqueada son en el hilo, en la fibra muscular. Es una característica que no se ve en otra patología. Eso se llama miopatía por cuerpo de función. No se ve que es un sexo masculino por encima de 40 años. Debilidad muscular distal, asimétrica, y compromiso de los dos flexores o de los músculos flexores de la mano. Atrofia cuádriceps y es lentamente progresivo. Y dentro de la parte del compromiso de músculos de la nariz es bastante manifiesto y también la musculatura de la nariz. ¿Qué músculo es la que se compromete? ¿Los estriados o los lisos aquí? ¿Estriados o lisos? Estriados. Acá los músculos lisos. Acá sí los músculos lisos. Por eso es que la pregunta. Acá sí los muy bien. Vamos. La medicina es así. Esta es lo que clasifica con esta patología de miopatía por cuerpo de función. Este es un diagrama bastante localmente de la vacuna, diferentes manifestaciones como patología tiene, pero acá está la cuerpo de función, la vacuna con cuerpo de función. Y el problema que se puede ver en estos pacientes es el ensayo inflamatorio musical. Y acá vemos el concepto de pareja y los músculos flexores, compromiso con sus pacientes. Detallado todo lo que es miopatía por cuerpo de función y de edad de pacientes. Un paciente que tiene más de 50 años. Compromiso de los músculos flexores de la mano. Hipertrofia de cuádriceps. Compromiso del cuerpo de inclusión en las cuerdas de diferentes morfologías. Una característica y tiene compromiso de los músculos distales. Distales, no proximales. Acá hay una hipertrofia, una característica que es asimétrica. Estudio de laboratorio. Fíjense, una de las pruebas que nosotros pedimos de Caraycón, el CPK, la característica anulasa, el aspartato, la alanina y la perasa y la perasa láctica.
se ve 100 veces más elevado. En este caso, la neurasa, el CPK, de igual manera. Este es más difícil de evaluar, pero este es más fácil de realizar. En algunos casos, puede ver que el 5 o 50 veces más de lo normal. Pero vemos que lo normal es el tipo 6 que ponen en la clasificación, porque inducida por corticoides. Eso hay que uno lo deduce de esa manera, pero particularmente no estoy muy de acuerdo con eso. Tú puedes producir una miopatía por corticoides, por supuesto. Y te puedes confundir con qué patología endocrinología. El curso es de hacer la comunicación con corticoides, pero si no, el cuando habla, el doctor de habrá dicho, a ver qué habla. Una voz esa. ¿Cómo se llama? Se me hace acordar después de que siempre habla el síndrome estos son los anticuerpos asociados a patologías como el síndrome antisintetasa, anticuerpos. Es más frecuente en la polimiositis y esto es una característica de la manifestación inflamatoria, enfermedad pulmonar intersticial, puede haber artritis no erosiva y fiebre respiratoria. A esto se llama síndrome antisintetasa. Y estos son los puntos que luego se ve en polimiositis con la presión cardíaca, se ve. Cuando tú veas a este paciente con un problema de anticuerpo, la presión cardíaca, la insuficiencia cardíaca, la uso pulmonar, se ve. El anti-RNP, miocitis, y el que ¿en qué enfermedad se puede curar? Anti-RNP 1. Se enfermedad mixta. También una bastante correlativo. El anterior asociado a polimiositis y a otra patología que voy a decir el síndrome de shock. Más antirojo. Aquí más. Como misotérmico cardíaco. El antivirus que tiene más básico es el más conocido. Y estos estudios de anticuerpos se ve en los sistemas artificiales, títulos no son, pero se ve en un 50-90% de los casos. El laboratorio, la velocidad intermundial, predomina la leucocitosis y trombocitosis muy moral, y en la orina puede encontrarse radioclorisis, una bioglobinuria y polimiositis aguda. Una orina roja se puede ver en este paciente por la intrusión muscular. ¿Y qué imágenes o diagnósticos por imágenes vamos a hacer así? La resonancia magnética es lo que nos va a dar la atención del cuadro. Ultrasonido aquí, pero no es tan específico. La radiografía de todas para ver la evaluación pulmonar. Yo la agregaría aquí la tomografía transcraniana nada. Como tengo una EPIC, la tomografía SAT, como potencial SAT, eso nos va a dar claramente qué compromiso pulmonar tiene el paciente. Bueno, seguimos. La electromiografía, ¿qué importancia tiene la electromiografía en esta patología? Primero, ¿se hace la electromiografía o la luz? ¿Qué piensas? ¿Primero la electromiografía o primero la luz? Primero la ¿quién dice primero la luz? Primero la electromiografía. Primero la electromiografía. Si tú la vi, ¿cómo se significa cambiar toda la patología con la electrología? Y ahora la electrología la diosa y la electrología. Porque si no, cambia todo. Y eso es lo que nos habla. La alteración de esta patología que pacientes con miopatía inflamatoria. Entonces, vean que
A veces hablamos de la habilidad de coloca la hoja y comienza a activar un movimiento rápido. Y es una muy exagerada la activación del movimiento la otra, presencia de actividades de cosa, fibrilación. Comienza a tener fibrilación. Y otra actividad pequeña, potencial de unidad motora, potencial de unidad motora, con características neumáticas pequeñas de corta duración. Ese te va a indicar porque es una neumonía. Y a veces acá, el servicio de neumonía que hace este tipo de pruebas, dice, entonces, vemos que la tipo de potencia elevada, ya, velocidad de problema, miopatía. Pero tenemos que confirmar esto, histológicamente y para tener todo completo. Eso tenemos que hacer. Algunas veces sí ha funcionado y tenemos que jugar un juego característico con resonografía biopsia positiva para miopatía y trastornos. En otro programa también puede haber alteraciones en caso de iniciar de esta enfermedad. En la línea cardíaca principalmente. Esta es la línea. Los músculos con afección fluida. Y acá, por ejemplo, vamos, dice, no usado para electrografía ni inyecciones ni sin atrofia. Y en posible caso, pueden ser normales, dependiendo del momento en cómo le da la biopsia muscular. Miren ustedes acá. Entonces, hay un infiltrado inflamatorio que cae, ya que ponen linfocitos sin arrojo. Te meten los músculos atrofiados acá. Y acá se hay una necrosis. Con atrofia pero necrosis aquí. Si se ve este tipo de patología inmunomediada, inclusive con estatinas, se puede ver este tipo de necrosis. Diagnóstico diferencial con todas las patologías que pueden causar inconvenientes en lo que es la duración, neuromusculares, la atrofia muscular final y la distrofia muscular de Duchenne en la cabeza en niños y en adultos pega. Y algunas, las síndrome de Guillain-Barré, problemas de neurotoxina, miopatía por la exposición con fármacos. Estos pacientes que tienen casi planes falsos, tienen que dar superiores, ya hacen este tipo y ya no pueden caminar, hacen este tipo de elevaciones y ya quieren descartar el diagnóstico diferencial. Los cutáneos, cuando hay erisipela o guantelema, y las enfermedades de activo cognitivo, lupus a la cabeza, es verdaderamente en su fase inicial. En la fase de hematosa, principalmente en la evolución del enfermedad. Fibromialgia, el tumor final, es una consecuencia de dolor muscular. Dolor muscular es justo dolor específico que se determina en estos pacientes asociados a depresión y el trastorno nervioso del sueño. Los pacientes no pueden dormir. Están deprimidos, pero tienen gran dolor muscular, nivel de tono. Y no pueden caminar. Entonces, hay que tener diagnóstico diferencial con fibromialgia. Pero pueden asociar a muchas enfermedades, lupus, este tipo de enfermedades, diabetes mellitus, enfermedades crónicas principalmente. Y una colega me dice, ¿cuál es la enfermedad crónica más frecuente en el Perú? ¿Saben? Y esa es una enfermedad crónica. Se lo digo en una conferencia. Yo pensé que iba a decir algo muy difícil. Ya ves. Entonces pasa por venir al Perú. La dermatocitosis es seguimiento firme para descartar malignidad acá abajo. Resonancia magnética o ecografía. Radiografía de tórax, grafía interesada, abdomen.
PET, mamografía, ecografía, tras la mirada. Todos esos son elementos de imágenes que nos pueden ayudar a descartar una enfermedad. Y la otra, estudios obviamente respiratorios, electrocardiograma, manometría esofágica, que la que le van a hacer al paciente, pero ya en este caso, por el nivel también, descartar patología del estómago, ¿no? Eso no, de barrera, eso es una complicación muy seria, inclusive, si no demostré que temprano, hay muchos inconvenientes en corto tiempo. Papanicolado, colonoscopía y un marcador 125 y 19.9. Limitaciones funcionales. Como muchas patologías populares, en este caso es el problema de la estructura pélvica y la estructura escapular. O sea, el paciente, por ejemplo, tiene dificultad para levantarse de la silla, subir escaleras, se cae frecuentemente. En la parte escapular, el vestuario puede vestirse bien, el aseo, la alimentación fundamentalmente. Esta es una limitación funcional que quedó en el paciente, que le estoy comentando, que realmente este es el inconveniente en este momento, ¿no? Vestirse, el aseo y la alimentación. Ahí tiene que ayudar a una persona a hacer nada. En el cuello de la cabeza de la almohada es un problema que se puede ver en unos pacientes que tienen compromiso muscular accesorio del cuello. Ya hay resultados que le digo, cuando usted ve a este paciente con este tipo de manifestaciones, el pronóstico no es bueno. No es bueno. Limitaciones funcionales y operatorias fundamentalmente, y tiene que tener la física de la respiración, tratar de controlar este problema compensatorio. La musculatura está en dificultad para desarrollarse incluso de las manos en estos casos, en estos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? De primera línea, en el tratamiento, los glucocorticoides, en este caso prednisona o metilprednisolona en pulsos por 3 días consecutivos. Los pacientes que tengan una miopatía inflamatoria, o limpiocitis, o dermatomiositis, usted le aplica corticosteroides en 3 días y después de la prednisona por 4 o 8 semanas, se van a sentir bien, inclusive se puede normalizar la creatina focoquinasa. Luego disminuir progresivamente en corto tiempo. No da mucho, ¿por qué? Porque puede causar complicaciones. Los corticosteroides van a producir complicaciones. Y una de las más frecuentes de estos pacientes es el Cushing, hipertensión arterial, hiperglicemia, catarata. Estas son complicaciones que si tú das por mucho tiempo, no más de 4, si uno ve a un paciente que no está respondiendo, entonces ¿qué hago? Utilizo estos medicamentos. Si no respuesta al corticoide, utilizo lo que más usamos nosotros acá, es metotrexato o acetona. Y últimamente, mofetil y cofetal. Cuando hay compromiso pulmonar, ciclotrofénico. Este nutricional, que es un antibiótico pulmonar quimérico, contra la resistencia de glucósido B, usamos cuando el paciente está muy comprometido desde el punto de vista respiratorio, principalmente. Y en la parte sexta, la proteína que vive la unión del agua y disolución de la C20. No vas a usar que nos va bastante bien porque hay compromiso tanto respiratorio inclusive cardíaco en el paciente. Cuando tú ves que después de todo lo que estás luchando, no da resultado. Pero ya no puedo repetir. Usted me pide 2 meses, 3 meses para cambiar el medicamento. Si tú ves que a las 4 semanas ya el paciente no está evolucionando bien, cambiar el medicamento y darle metotrexato a este paciente. A dosis que puede llegar hasta 25 miligramos semanales. 25 miligramos semanales. Comienza con 10, con 15, 20, 25. Asociado a la pública. Si no lo pueden hacer. La dermatomiositis es otro tipo de tratamiento que se puede dar. Miren lo que es importantísimo, esta diapositiva. El día farmacológico es evitar eso.
Está tiempo protectores solares, corticosteroides tópicos para problemas de lesiones térmicas, rehabilitación física al final. Medidas farmacológicas de primera línea, prednisona o metilprednisolona por 4 semanas. En segunda línea, acá de acuerdo con metilprednisolona, estoy de acuerdo con eso. Metronidazol puede ser o azathioprina. Y en tercera línea, rituximab y abiraterone. Fíjense, esa es la cronología que usamos en el paciente con patología de dermatomiositis principalmente. Igual, ¿no? Otro tipo de, antes de comenzar un tratamiento de este tipo de farmacias, solicitar gente de acá. Así ven, ya no son para PPD, es vacunas, neumococo, SARS-CoV-2, profilaxis para neumocitis terroristas. Si tiene menos de 200 leucocitos o menos de 200 CD4. Eso hay que ver por el problema de así ven. Rehabilitación, sí, por otros pacientes, muy lamentable. Todos los pacientes que yo he enviado a que hagan, tienen que hacer terapia kinésica, evitar las contracturas articulares, aumentar la fuerza muscular progresiva y los desafíos. Y por ejemplo, sí, o para tratar de reducir lo que es la inflación, facilitar el movimiento y evitar la hipotensión. Bueno, está igualito, aunque la natación, que es lo que he comentado, y las adaptaciones. Acá voy a ir unas fotos al respecto. Ya esto es otra foto. Ya lo que yo hago en medicina física es el vamos a ver acá. Alteraciones dermatológicas, bueno, siempre lo que es una buena nutrición proteica, uso de guantes en los pacientes para evitar la malformación muscular en este tipo de miopatías. Dice, es debilidad, pero en la mayoría de los casos no es dolorosa, salvo que el paciente esté muy activo, puede presentar dolor. Pero mayormente no hay mayor debilidad en el los pacientes se quejan de la dificultad de no poder elevar el brazo por encima de la cabeza y no poder levantarse de la silla, levantarse del piso o subir escalera. Igualmente, ¿cómo se llama ese signo en niño? Que no tengo corazón. Gober. Signo de Gober. Característico, ¿no? En temas de pacientes juveniles. Vean ustedes. Infartos hemorrágicos periviales, que es lo que enseñan. Esta es la mano mecánica. Es una zona hiperkeratónica en la cara del palmar, de los dedos, como si tuviera un mecánico, ¿no? O un maquinista. Característica que se puede ver en este tipo de patología. Aspecto sucio. Y el 10% ocupa no fenómeno de otra característica es el tema de uso o en chat o en capelina, digamos, el sistema bastante notorio en estos pacientes, aparte del otro. Por eso que el paciente tiene no puede estar en la luz. Por esta foto similar que puede presentar en otro paciente que tiene este tipo de patología. Acá, el otro, un poco de leva acá, el otro, pila acá. Característico de dermatitis. Como dice acá también la popularidad del sistema que se puede ver. Y acá hay una foto en niños, en los que ustedes para hacer recordar que también tiene esa característica del otro, de la pirámide nasal, ras, en la malar. También característica que se puede ver en términos de juvenil. Y acá es solo una foto de un paciente maligno, que se llama maligno, el paciente portador de enfermedades. Bueno, otra
Bien. Tenemos un eritema que se llama enxague. Una característica que se puede ver en la serie con dermatosis. Ahora también hay una lesión en el muslo, es el vecino de la pistolera. En el muslo, una característica de eritema de la lesión del muslo. Se llama cinta de la pistolera. Así de fácil. Y ya quedamos con ese. Carcinosis. Vean ustedes, la carcinosis también se puede ver en el adulto, pero es más frecuente en niños. Carcinosis. Y es más profundo, ya trae la solución. Algunos que utilizan clorhidrato de calcio, cloruro de aluminio, los resultados no son muy satisfactorios. Salvo si es quirúrgico, cuando tú veas este tipo de calcificaciones, que son muy molestosas. Estas calcificaciones son seriosas para ti. La fórmula de voto de la rodilla. Vean ustedes. La rodilla. Y característico que también se puede ver en dermatosis. Bueno. Y el tratamiento de la una línea centro de carga de y que se utilizamos por ejemplo mucho pulmonar y compromiso. Y si no hay la cuenta, ¿cómo le demostramos? Siempre decimos de aquí como y lo que hay que hacer y esa tratamiento entonces, cuando él se mira y sí, está quedada la genética con el reforzamiento de las musculaturas proximales, tanto muscular como técnica. Y eso tiene que los pacientes que hacen más regular y no. ¿Alguna pregunta? Eso de ahí es el tema. Es una máquina de botón. Sí, se ve en la rodilla el codo. Ahí se ve. ¿Alguna pregunta? Sí, la pistolera. Es una eritema que está en el muslo. Así, un eritema en el muslo y le dicen cinta de la pistolera.